Imagina que son las 3 de la tarde. Estás caminando por un bosque. Hace calor, el sol se filtra entre las hojas, el aire huele a tierra húmeda. Y ves algo extraño. Un caracol, subiendo por un árbol, escalando hacia la rama más alta y expuesta que puede encontrar. Eso ya es raro. Los caracoles son nocturnos, odian el sol, se esconden durante el día. Pero este no. Este busca la luz como si fuera su salvación. Te acercas, miras sus ojos, y lo que ves te hace retroceder. Sus tentáculos oculares están hinchados, grotescamente inflados, de colores brillantes: verde, neón, naranja, amarillo eléctrico. Y se mueven, pulsando, adelante y atrás, como si algo dentro estuviera respirando. Parecen orugas, gordas, jugosas. Un petirrojo desciende desde las ramas, ve esas orugas apetitosas, aterriza junto al caracol y de un picotazo quirúrgico arranca uno de esos ojos. El caracol no huye, no se esconde en su concha, no hace nada. Simplemente regenera el tentáculo y continúa su baile pulsante, como si perder un ojo fuera parte del plan. Porque ese caracol ya no es un caracol, es una marioneta, un vehículo, un zombi biológico programado con un solo objetivo: ser devorado. Hoy conocerás a invasores que no necesitan naves espaciales ni armas láser. Solo necesitan entrar en tu cerebro y reescribir quién eres. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito. Yo soy Marlon y como en cada ocasión me acompaña Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Marlon? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo una vez más en esta tarde-noche en Acapulco. Bueno, amigos, muy emocionado de estar con ustedes. Recuerden que este es su podcast de confianza, La Sociedad de lo Insólito. Siempre nos distinguimos por buenas historias y no ha sido la sección este día. Pero les recuerdo que también están nuestros episodios anteriores. La última vez que hablamos de los experimentos rusos del sueño, un creepypasta muy famoso. Vayan a darle una checadita a ese episodio, ya sea que lo quieran reproducir. Recuerden que estamos en las plataformas de YouTube y Spotify para que nos vayan a ver. Síganos también en Facebook, en la página de Facebook, que estamos bastante activos. Y también en Instagram, vayan a dar su seguimiento a este podcast. Bueno, Marlon, no me voy a meter más a fondo con estos anuncios. Ya mis insólitos ya los tengo aburrido y seguramente han de preguntarse, como yo me lo pregunto, de qué vamos a hablar el día de hoy. Entonces, Marlon, permíteme preguntarte, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de algo que suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Ok. Algo que está pasando ahora mismo, en tu ciudad, en tu pueblo, tal vez en tu casa. Parásitos que secuestran cerebros, que convierten animales en zombies, que reprograman comportamientos con precisión de cirujano. Wow. Y al final vamos a hablar de nosotros mismos. Porque hay uno de esos parásitos que infecta a más de 2,000 millones de humanos. Y probablemente alguno de los insólitos, de las insólitas, Están sean infectados. uno de esos humanos. Infectados. Ujú. Changos. Así que agárrense fuerte, porque esto se va a poner perturbador. Vamos para allá. Ya me dejaste así como que puedo ser yo incluso el infectado, ¿no? ¿Podría ser tú? Vamos a ver, entonces, ¿vamos a hablar de parásitos tal cual? Parásitos. Bueno, entonces, ¿nos vas a traer anécdotas o vas a hacer... Vamos a explicar cuáles son estos parásitos y cómo infectan, cómo trabajan. Ah, ok, perfecto. Entonces arranquemos con esto, Marlon. Bien. Para ello tenemos que volver a ese caracol del que hicimos referencia en la introducción. Ok, sí, el caracol. A ese pobre Shushinea, como se le conoce científicamente. Shushinea. Quien se arrastra lentamente hacia su muerte. Adentro de sus tentáculos viven cientos, a veces miles, de larvas de un parásito llamado Leuchodridium paradoxum. Está canijo pronunciarlo, ¿eh? Está canijo, es un trabalenguas, pero es un nombre científico y típico, ¿no? Que les ponen esos nombres muy raros. Oye, siempre me he preguntado, tal vez insólito es una pregunta tonta,
Pero ¿por qué se esfuerzan en ponerle nombres tan complejos a los animales? ¿Por qué no ponerle como león, como realmente se llaman? O nombres así fáciles, ¿no? Sí, yo creo Caracol, que... ¿por qué no ponerle caracol y lepchu, no sé qué? Yo creo que es que hay muchos caracoles. Bueno, pues caracol Imagínate ponerle a mexicano, cada caracol un... caracol No, creo que ruso, sería muy complicado, ¿no? caracol australiano. Sinceramente no soy científico, pero por algo lo hacen. Son Pero gente que está se muy dedica a eso. canijo, ¿no? Pronunciar siempre los nombres de los animales o de las plantas. Lexiderma, no sé qué cosas Es que hay así. muchas variedades, insisto. O sea, por ejemplo, bugambilia no es solamente la bugambilia que conocemos. Hay Claro. muchísimas bugambilias, Variantes, ¿sí? pero Ok. bastantes. Entonces yo creo que para poder distinguir les van dando estos Esos nombres. nombres de Ujú. trabalengua. Muy bien. Ok, entonces volvemos al tema. Este caracol de nombre raro, tiene estos parásitos. Tiene estos parásitos y te preguntarás cómo es que estos parásitos llegaron ahí. Sí, seguro sí. Bueno, eso se debe a que el caracol comió excremento. ¿De qué? ¿De ave? Exacto. Los caracoles principalmente se dedican a comer excremento. Es su alimento normal. Ok. Es parte de su dieta. Materia orgánica descompuesta. Tienen una función biológica muy importante en la naturaleza. Digamos que pertenecen a este tipo de animales, del reino animal, que se alimentan de cosas en descomposición, ¿no? Como Sí, las moscas, cosas más o así. menos, pero enfoquémonos en que comen excrementos, desechos de otros animales, Ujú. los cuales ellos procesan y así se sigue el ciclo de la naturaleza de reciclaje, por decirlo de alguna manera. Realmente, por ejemplo, un animal muerto No lo comen, no no, habría caracoles. O sea, lo que es no, carroña, pues vaya. no, solamente Solo, excremento. solo heces, ¿no? De animales. Exacto. Ok. Pero en ese excremento había huevos microscópicos del parásito. Los huevos eclosionan en el estómago del caracol. Las larvas perforan las paredes intestinales, viajan por el torrente sanguíneo y tienen un destino muy específico, los ojos. Las larvas invaden los tentáculos oculares, crecen, se multiplican, forman sacos pulsantes llenos de cientos de individuos. Y aquí viene lo enfermo y retorcido. Cambian de color, se vuelven brillantes, llamativos, de color naranja, verde neón, fosforescente, amarillo intenso. Ujú. Están imitando a las orugas Claro. con una precisión perfecta. Pero eso no es todo. El parásito hace algo más, algo que desafía toda lógica. Hackea el cerebro del caracol. Wow. Un caracol normal generalmente es nocturno. Sí, sí, son animales nocturnos. Tiende a evitar la luz del sol, le molesta. Sale de noche cuando los pájaros duermen, se esconde durante todo el día bajo rocas, permanece generalmente en la sombra. Sí, digo, puede salir al sol, no, no muere, pero sí no es propio verlos, pues, en el sol. Exacto, Se mueren, pues, después de un rato también. exactamente. Pero un caracol infectado hace exactamente lo opuesto. Sale en pleno día, busca la luz, trepa a las ramas más altas y expuestas que puede encontrar y empieza a ondular esos tentáculos infectados. Moverlos así. Ujú. Con los colores raros esos que tienen. Como cuando Gary se enfermó Exacto. en Bob Esponja. Adelante, atrás, y simulan ser una larva, un Ujú. gusano, un señuelo viviente, literal. Sí, literalmente. Obviamente, los pájaros no se pueden resistir. Ellos comen gusanos, es su manjar. Entonces, ven lo que parece ser un gusano gordo, Apetitoso. jugoso, Brillante. apetitoso, exacto. Descienden en picada y arrancan el tentáculo de un picotazo. Ujú. El caracol ni siquiera intenta escapar. Ya no tiene instinto de supervivencia. Su cerebro ha sido tan completamente secuestrado que ya no registra la mutilación como algo malo. Regenera el tentáculo porque tienen esta habilidad de regenerarse y se quedan las larvas en el otro ojo. Así que continúa el espectáculo. Viene otro pájaro y se come el ojo restante. Digo, aunque quisiera esquivar, es un caracol, pues. ¿Cómo va a esquivar, Sí, cómo va no, a es esquivar imposible. un pájaro por más que quisiera, ¿no? Así Pero que qué loco. O sea, este parásito, y no estamos hablando de algún primo que tengan los insólitos, ujú, sino de este parásito que llega al caracol, vaya, por medio de las heces de las así es. aves, se introduce en el caracol, pasa por su torrente sanguíneo, se aloja justamente en los ojos, pero a su vez me imagino que tiene esa habilidad de hacerle
que los ojos pues los mueva así y Exacto. que tomen esas tonalidades, ¿no? Sí, Y como lo dices, y creo que los insólitos también se dan cuenta, pues imitando, ¿no? Imitando imitan. a las orugas, el color de las orugas, pues Ujú. como que atrayendo a las aves, me imagino para Correcto. que se vuelva a repetir El ciclo. ese ciclo, ¿no? Exacto. El pájaro se traga las larvas. Estas viajan hacia sus intestinos, se convierten en adultos en el estómago del pájaro, Ok. se reproducen, ponen huevos, el pájaro va al baño o se caga en algún parabrisas o algo. Ahí tú pasando en tu carro nuevo. Este excremento lleva las larvas de Del este parásito y el ciclo vuelve a Y empezar. ese es el ciclo de vida de ese parásito. Exacto. Va a otro caracol, se encuentra el excremento, es su comida, se lo come y se repite todo. Ok. Así Wow. funciona. Piensa en esto. El parásito ha evolucionado para, primero, imitar perfectamente a una oruga. Segundo, reprogramar completamente el comportamiento de su hospedador, Claro. del caracol. Tercero, hacer que el caracol se suicide prácticamente por Sí. depredación. Cuarto, todo lo anterior sin que el caracol siquiera se dé cuenta de que está siendo manipulado. Wow. Es una marioneta. Sí, sí, ya de por vida, ¿no? Ujú. Porque me imagino que el caracol puede otra vez volver a sustituir su ojo, ¿no? Generalmente estos caracoles mueren porque el pájaro no solo se come a la larva, pues ya tiene al caracol, Lo come se lo completo. come completo o la herida es tan grave que el caracol muere. Guay. Entonces allá acaba el ciclo de vida por Del regla caracol. general de O este sea caracol. que mala suerte estos caracoles que logran comer pues heces de un ave infectada, ¿no? Ya con Ujú, este parásito. exacto. Supongo que a la ave ese parásito pues no le genera nada. No, el ave no tiene ningún tipo de afectación. Es normal para ellos, Sí, digamos, convivir, ¿no? Con este parásito. así Pero es. sí el parásito a los caracoles, o sea, llega a tal grado de Los que controla. los controla como marionetas. Y es lo fuerte, es eso, o sea, como un caracol, contrario a todo lo que es su instinto Ujú, de supervivencia, así es. cambia y se expone a, pues, a ser prácticamente devorado, ¿no? Devorado. Wow, qué loco. Imagínate si el parásito nos afectara a nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. Wow. Desde la perspectiva del caracol zombificado, todo es normal. Su Sí, cerebro le dice que salir en plena luz es lo correcto. No hay resistencia, no hay lucha interna, solo una obediencia ciega, claro. porque reprogramaron su mente. Y si creen que esto es un caso aislado, apenas estamos comenzando, ¿eh? O sea que hay más Hay parásitos más. tenebrosos. Ahora viajemos a las selvas tropicales de Brasil, al dosel del bosque, 30 metros sobre el suelo. Una hormiga carpintera trabaja con su colonia. Corta hojas, transporta comida, hace lo que todas las hormigas han hecho durante millones de años. Pero entonces algo cambia. La hormiga deja el dosel, abandona a su colonia, empieza a descender más abajo, hasta que llega a un lugar muy específico del bosque, 25 centímetros sobre el suelo, ni más arriba ni más abajo, en el lado norte de un tallo de planta, siempre del lado norte, a exactamente mediodía. La hormiga encuentra una hoja, clava sus mandíbulas en la vena central, un mordisco tan fuerte que sus mandíbulas quedan atrapadas, Ujú. bloqueadas Sí, sí, sí. permanentemente. Eso se llama el death grip, el agarre de la muerte. Y entonces la hormiga muere. Pero su muerte no es el final, es el comienzo. 24 horas después, algo empieza a crecer desde la nuca de la hormiga muerta. Un tallo, delgado, oscuro, se alza como una antena macabra desde su cabeza. Es un hongo, Opicordyceps unilateralis. Ese hongo estuvo dentro de la hormiga durante semanas, creciendo, extendiéndose por su cuerpo, enviando filamentos microscópicos a través de todos sus nervios. Pero nunca tocó su cerebro. El hongo no infecta el cerebro, lo rodea, como una red, como cables de control envolviendo una máquina. Los científicos descubrieron esto en 2017. A ver.
Cuando finalmente examinaron hormigas infectadas bajo microscopio, encontraron que el cerebro estaba intacto, sin invasión fúngica directa. El hongo controla a la hormiga sin entrar en el cerebro. La manipula desde afuera, como un titiritero con hilos invisibles. O sea, el cerebro de la hormiga está intacto. Intacto. Lo curioso, lo que me genera a mí mucho curiosidad, es que la hormiga realmente está muerta. Porque muere, ¿no? Previo Sí. al proceso de que brota ya el hongo. O sea, Sí. ya está infectada. Ujú. Pero digamos que los últimos momentos de esa hormiga con vida son cuando hace este agarre de la muerte, Exactamente. que es morder la hoja, muere Ujú. y resucita. No, Pero ya no como ella o... no, ya no resucita. Entonces, como el hongo El nace, hongo previo a que esto pase, esa es la fase final. ya ahí muere la hormiga. Ahí muere la entonces. hormiga. Ah, ok, lo había entendido diferente. Previo a que la hormiga haga esta acción de subir a la hoja y morderla hasta quedarse Todo atrapada. este proceso raro de salirse Ujú. primero del hormiguero, digamos, ¿no? Sí. Y irse a lejos y... Es la fase final. Morir, ¿no? Previo a esta fase final, la hormiga llevaba semanas ya infectada Con el hongo. con el hongo. El hongo había tomado control de su cuerpo, pero sin tomar el cerebro, sin infectarlo. Pero, digamos, mi pregunta es, ¿esta hormiga, a pesar de que ya estaba infectada, seguía siendo activa en el hormiguero? O sea, seguía Sí, hasta en funcional, tanto, digamos, ¿sí, no? hasta en tanto el hongo no tomara control total de su cuerpo, que es la fase final donde la hormiga prácticamente ya deja de hacer sus labores y se va a morir. Hasta ese momento es cuando el hongo toma el control completo. Previo a eso, la Órale. hormiga va perdiendo poco a poco funciones porque el hongo va controlando su cuerpo, Ujú. igual como un títere. Vaya. Entonces, cuando la hormiga agarra y se va, es porque el hongo ya por fin domina todo. Tiene el control completo. Y ya me imagino que es la fase donde este hongo ya emerge Exacto. y inicia su proceso de Sí, vida del hongo, ya ¿no? Ya cuando... Vamos a ir describiendo un poquito más esto, pero justamente cuando la hormiga muere es cuando empieza la fase ya donde el hongo va a buscar su reproducción. Ahorita lo vamos a ir explicando. Ok, vamos para allá entonces. El hongo empieza a secretar químicos, neurotransmisores, sustancias que alteran el comportamiento de la hormiga a un nivel muscular y nervioso. Por esto es que la hormiga siente compulsiones que no puede explicarse. Un impulso irresistible de bajar del dosel. Empieza a desear esto cuando no está en su comportamiento natural. Empieza a caminar hacia un lugar específico que ella no tenía previsto. Genéticamente, ellas están manejadas por un tema instintivo. Ahora imagínate que una hormiga abandona esos instintos para irse por un lado que no es. Claro. Esto es producto del hongo. El instinto se pierde y la hormiga sin querer muerde la hoja y se queda ahí atorada. Se traba. Y esto es terrorífico. Y luego se preguntarán los insólitos, las insólitas, ¿por qué 25 centímetros sobre el suelo? Bueno, porque ahí la humedad y la temperatura son perfectas para que el hongo emerja y pueda desarrollarse bien. Sí, la humedad, Exacto. los hongos viven en humedad. Es escalofriante, ¿no? Escalofriante. Y se preguntarán también, ¿por qué del lado norte? Bueno, porque recibe menos luz solar directa, lo cual le hace daño al hongo. Sí. ¿Por Sí, qué a mediodía? Porque es cuando las condiciones microclimáticas se alinean exactamente con el hongo y con lo que éste necesita. Ok. O sea, fíjate cómo Todo lo tiene, digamos, fríamente calculado, ¿no? El hongo ya sabe su manera de subsistir, el mecanismo de reproducción o digamos de cómo Exacto. va a llegar a este fin a través de la hormiga Ujú. y sabe perfectamente en qué punto va a emerger, dónde lo va a hacer, en qué condiciones climáticas lo va a hacer. O sea, todo eso ya lo tiene el hongo perfectamente detallado, me imagino, pues desde años, ¿no? De millones de años de evolución. Entonces, a mí lo que no sé si lo vamos a tocar, pero te hago la pregunta si no es así. El tema es cómo atrae a la hormiga, a una hormiga sana. ¿Vamos a tocar ese tema? Sí, vamos a tocarlo, cómo es que el hongo llega a la Sí, hormiga. porque me pregunto, órale, pues sí, está muy padre, ¿no? Como, digo, no, pobre hormiguita, ¿no? Sí. que muere, pero cómo es un... Sí, o sea, cómo se ese transmite. ese organismo, ajá, cómo llega a controlar de tal forma, ¿no? A una hormiga. Sí, De tal forma que hasta deja de hacer sus labores cuando las hormigas justamente son conocidas por ser muy trabajadoras. muy trabajadoras y estar en sus labores todo el tiempo, ¿no? Ujú. Bueno, como te decía, la hormiga, una vez que ya tiene estos mecanismos Ok. que le manipulan su comportamiento, Ujú. es controlada por el hongo y camina
hacia su ejecución con la precisión de un reloj suizo. Sí, sí, No sí. hay ninguna duda de que la hormiga va a hacer lo que prácticamente el hongo le ordenó. Una vez que la hormiga se queda muerta en este tallo, que ya se atoró y murió, el hongo madura en cuestión de días, empieza a madurar, a crecer. Y luego empieza a liberar esporas. Mm. Millones de esporas microscópicas que caen sobre todo el suelo del bosque como una lluvia invisible. Otras hormigas pasan por debajo. Pasan por esas hojas, por esa tierra donde hay esporas. Y se infectan. Las esporas se adhieren a sus exoesqueletos, perforan su coraza y entran al cuerpo. Y es así como el ciclo vuelve a comenzar. Rayos. Las colonias de hormigas lo saben. Cuando detectan que una compañera está infectada, cambios muy sutiles de comportamiento la arrastran lejos de la colonia y la abandonan a su suerte. Es una cuarentena instintiva, lo que Oye, hacemos los humanos. Las hormigas se la rifan, ¿eh? Exacto. O sea, saben detectar eso. Detectan instintivamente esto. O sea, saben, estas 40 hormigas están infectadas, las Las aíslan. segregan, exacto. Wow. Es prácticamente una medida desesperada de bioseguridad. Porque saben que si esa hormiga muere adentro del nido, las esporas matarán a toda la colonia. Es como un cerco sanitario, ¿no? Ujú, exactamente. Si logra una de esas hormigas morir dentro de Sí, como te decía, es el fin, es de, el fin de la colmena. Digamos, de la colonia completa. De la colonia completa de hormigas. Wow. Pues sí, tiene sentido. Imagínate, eclosiona eso ahí dentro y las esporas. Exactamente. Todas quedan infectadas. Correcto. Y esto ha estado pasando durante millones de años. Los científicos han encontrado hojas fósiles de hace 48 millones de años con marcas del death grip idénticas. 48 millones de años de hormigas zombies, de hongos que convierten a insectos en autómatas biológicos. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Puede algo así afectar a criaturas más complejas? ¿A mamíferos? Vamos a verlo. No lo sé, pero eso seguramente sería el sueño de cualquier potencia mundial. Tener un arma Posiblemente sí. De esa índole, ¿no? Que pudiera, imagínate, esparcirse como una lluvia invisible primero y que te controlara a todo un país completo, ¿no? O una ciudad. Exacto. Sí. Wow. Ahora vayamos con la avispa esmeralda. Ampulex compresa, su nombre científico. Es una cazadora, pero no mata a su presa. Su víctima es la cucaracha americana, más grande que la avispa y más fuerte. Pero eso no le importa. La avispa tiene un arma, un aguijón modificado que funciona como bisturí neurológico. Primer paso. La avispa aterriza sobre la cucaracha, clava su aguijón en el primer ganglio torácico, el punto de control motor. Primera inyección de veneno. Las patas delanteras de la cucaracha se paralizan. Exactamente, paralizaron las patas que le sirven para defenderse. Una cucaracha se defiende con sus patas delanteras, que son como más gorditas, tienen hasta como sierra, no sé si has visto. Sí. Entonces, esas son sus patas de defensa. Sí, las como traseras, para ataque, no son para desplazarse. ¿no? Exacto. Si te fijas, las traseras son delgaditas y son como más para moverse, para caminar. Sí, son las que a veces hasta untan así, ¿no? Sus patas delanteras, pues son como sus manos, sus digamos. Armas, exacto. Sus puños de sus puños de la cucaracha. Y de esta manera, la cucaracha queda desarmada. Oye, no puede huir. Parece, no sé si a los insólitos les esté pareciendo lo mismo, pero a mí me está pareciendo como que estos animales tienen superpoderes. Así como si estuvieras hablando de criaturas con superpoderes, literal. O sea, ¿sí? Imagínate un aguijón paralizante. Sí, es que son cosas increíbles en la naturaleza que cuando te enteras te das cuenta que es increíble cómo funciona, ¿no? El mecanismo evolutivo de esos seres. Definitivamente. Definitivamente te deja pensando. Imagínense los años que han pasado para que estos seres, digo, el hongo, que tú lo ves un hongo y dices, un hongo no tiene forma de controlar a un ser vivo, digamos, a una hormiga, porque pues es una planta, o sea, es un hongo, pues, propiamente fungi, pero pues es una cosa que ni se mueve, o sea, te lo desayunas en unos huevos.
Bueno, no este en particular, pero digamos un hongo común, Ujú. sí. Pero como los hongos, incluso estos hongos están tan desarrollados, ¿no? Hay hongos que te comes uno y te mueres, son venenosos. Ujú. O ya habíamos hablado cuando trajimos en el podcast el capítulo del episodio de Chernobyl, cómo estos Sí. hongos también evolucionaron a la Así es. radiación. Y ahora estamos viendo otro hongo increíble que a mí sí me deja muy descolocado, digamos, Ujú. mentalmente. ¿Cómo puede ser que un hongo controle a una hormiga, la haga su marioneta y todo? Y ahorita ya estamos viendo una avispa que tiene un aguijón que puede paralizar, ¿no? O sea, y Sí. no sé qué más. O sea, vamos a ver qué más hace. Sí, como te decía, esta cucaracha queda desprovista de sus herramientas que sirven como armas, sus patas delanteras. Así que ya no puede huir ni puede luchar, Ok. pero sigue consciente, sigue dentro de sí, por decirlo de alguna Sí, manera, o sea, su mente sigue siendo de la de cucaracha. la cucaracha. Segundo paso, la avispa mueve su aguijón con precisión quirúrgica, lo inserta directamente en el cerebro de la cucaracha en dos regiones específicas, el protocerebro y los cuerpos penduculados, los centros de toma de decisiones de las cucarachas, donde ellas deciden qué hacer, o sea, ahí se maneja eso nerviosamente. Otra inyección en esa parte de su veneno. Wow. El veneno no mata las neuronas, las modula, reduce dramáticamente la dopamina Ok. y la octopamina, que son los neurotransmisores que generan motivación, iniciativa y deseo de huir. Podemos decirlo de una manera, su instinto de supervivencia. Sí. La cucaracha para este momento sigue viva, sigue consciente, pero ya está como en un cuerpo vegetal. Congelado. Digamos que le quitó, cuando tú le vas a dar el chanclazo en tu casa a la cucaracha, esos neurotransmisores Ujú. son los que le dice, huye, ¿no? Huye, Escapa, métete aquí, vete por exactamente. debajo. Esta avispa tiene la habilidad de quitarle esto, ¿no? Ujú. Esta voluntad de querer sobrevivir. De querer sobrevivir. Wow. Tal es el grado de afectación de la cucaracha que a pesar de que sí puede moverse con sus patas, o sea, están funcionales las patas traseras, ya no le dan ganas de caminar. Queda sin deseos, le quita los instintos de supervivencia. Ok, queda a su merced, pues, de la avispa, ¿no? Queda a merced de la avispa. Ha perdido todo impulso de escapar y es una presa fácil para la avispa, a pesar de que es mucho más pequeña, como habíamos mencionado. Sí. Tercer paso. La avispa agarra la cucaracha por las antenas como si fuera una correa y la cucaracha la sigue dócilmente. O sea, la padrea completa. Sí, sin resistencia, como fuera un perrito. Wow. No Tal solo cual. la mata, la humilla. La humilla. La avispa la lleva a su madriguera, la mete adentro. Como un perro. Ujú. O sea, la llevan literal así. Sí, de las antenas, te decía, jalando. No manches, qué loco. Una vez que está dentro de la cueva de la avispa, Sí. de su madriguera, la avispa deposita un huevo en su abdomen. La cucaracha se queda ahí, en la oscuridad, inmóvil, esperando. No intenta escapar, no busca comida, no hace nada. Simplemente espera mientras el huevo de la avispa eclosiona adentro de ella. Como una larva. Exactamente, la larva emerge del cuerpo. De la avispa, vaya. Y la larva empieza a alimentarse del interior de la cucaracha. Muy cuidadosamente, órgano por órgano. Primero se come los órganos menos vitales. Wow. La cucaracha permanece viva durante todo el proceso. Está consciente, pero su cuerpo no le responde. No manches, suena a una tortura. A una película de terror, ¿no? Pero ahí no queda la cosa. A ver. La larva se empieza a comer los órganos medianos, por así decirlo, de mediana importancia, y culmina con los órganos más delicados, los que son esenciales para la vida. Y estos órganos, cuando ya se los come, pues ahí sí la cucaracha ya pierde la vida. RIP. Exacto. Causa baja. La finiquitan. Totalmente. 8 días después de todo esto, la larva ha crecido lo suficiente y se come ya lo que queda, el resto del cuerpo, teje un capullo dentro del cadáver hueco de la cucaracha y emerge como una avispa adulta, rompe el exoesqueleto desde adentro y sale a buscar Güey, me su propia suena cucaracha. a Alien, cabrón. Como siempre lo he dicho, Literalmente es Alien, el octavo pasajero. en el mundo de los insectos
Se viven los verdaderos horrores. Wow, está acá. No, o sea, tienen insólitos, tienen poderes súper canijos estos animales. Ujú. Dos, me doy cuenta de cuánto han servido, ¿no? De inspiración para la Claro. ciencia ficción, para el terror. Mucho. Increíble, o sea, tal cual me vino a la cabeza la escena del rompepechos, del Ujú. alien, así emergiendo y despedazando de lo que se alimentó, ¿no? Exacto. Wow. Y una vez que esta avispa sale del cuerpo, del exoesqueleto ya hueco de la Sí, no, ya cucaracha, se lo comió todo. pues ya se repite el ciclo. Wow. Ahora esta avispa sale a hacer lo mismo que su mamá, a buscar una cucaracha, a Oye. picarla. Oye, aquí una pregunta, no sé, también igual para los insólitos que claro este punto, y si no, pues se los investigamos. Me imagino que es una avispa hembra o ahí no hay Es una avispa hembra. No hay así como, ya ves que hay animales que pues son... No, en las avispas son... Son macho y hembra y pueden ser como dos sexos, ¿no? Hermafroditos, ¿no? hermafroditas, sí. Aquí supongo que es la hembra, ¿no? Sí. Entonces literalmente es una avispa la que le hace esto, ¿no? Así de... Sí, una avispa. Es un medio de ella para, digamos, el huevo o bueno, esta larva termine de crecer. Es un mecanismo de dentro desarrollo. Wow. Su ciclo de vida. O sea, está perturbador. Imagínate ese ciclo de vida. Es como si, no sé, digamos, trasladándolo a los humanos, tu mamá hicieran cosas, una señora con otro, ese bebé como que lo sacaran y se lo implantaran a otro, y dentro de ella, ese bebé, ese feto se empezara a comer y después emergiera como un humano. Imagínate qué buen ángulo para una película de terror, algo así, ¿no? Claro que sí, pues es que te repito, en el mundo de los insectos están los verdaderos horrores. Está muy, muy... Inspiración para el cine de terror de ahí viene muchísimo. Sí, está muy canijo. Piénsenlo. La avispa no usa la fuerza bruta. Usa la neurocirugía de precisión milimétrica. Prácticamente hace una operación quirúrgica mental en el cerebro de la cucaracha. Wow. Sabe exactamente dónde inyectar su veneno, qué químicos usar, cómo mantener a la víctima viva, pero completamente sumisa. Y lo más aterrador, la cucaracha nunca se da cuenta de lo que le pasó. Desde su perspectiva, está lobotomizada. Simplemente ya no tiene ganas de hacer nada. No hay miedo, no hay lucha interna. Nada, está ahí en nada, estado... es un mero cascarón, una mera cena, ¿no? Para esta larva que va a emerger de ella. Exacto. Me impactó más esta, fíjate, hasta ahorita de lo que llevamos. Esa historia está impactante de la avispa. Pues ya llevamos caracoles que se suicidan por depredación. Sí. Hormigas que caminan hacia su muerte con precisión matemática. Cucarachas lobotomizadas que se convierten en incubadoras vivientes. Wow. Todos estos son invertebrados, cerebros pequeños, sistemas nerviosos muy simples. Pero, ¿qué pasa cuando el parásito salta a un mamífero? Algo con un cerebro más complejo. Algo más parecido a nosotros. Y aquí viene el Toxoplasma gondii, el parásito más exitoso del planeta. Toxoplasma. Infecta a más de 2 millones de humanos, casi un tercio de la población mundial. Y probablemente ustedes estén siendo infectados ahora mismo. Por el toxoplasma. Toxoplasma es un parásito protozoario, microscópico, y tiene un ciclo de vida que requiere de 2 hospedadores. Su hospedador definitivo, donde se reproduce sexualmente, es el gato. Cualquier felino, de hecho, incluso leones o tigres. Pero para llegar al gato, primero necesita infectar a un hospedador intermedio, un roedor. Un ratón se infecta al comer comida o agua contaminada con heces de gato. Los quistes entran en su sistema nervioso a través del estómago, eclosionan, se esparcen por el torrente sanguíneo y viajan directo al cerebro. Los ratones tienen un miedo instintivo, evolutivo, genéticamente programado a un solo olor: orina de gato. Ese olor significa depredador, muerte, peligro absoluto. Cualquier ratón sano que detecte ese olor huye de inmediato. Pero un ratón infectado con toxoplasma
hace algo imposible. Busca ese olor. ¿Qué te parece? De entrada me parece algo muy, muy loco, ¿no? Porque volvemos a ver cómo un parásito cambia el patrón normal de un animal, ¿no? En este caso del roedor, del ratón. Pues es normal que un ratón huela orín de gato, lo distinga y pues no se acerque. No va a hacer lo contrario de acercarse, ¿no? Sí, es muy extraño que un ratón vaya hacia su propio final, ¿no? Sí, a que acaben su con él. depredador. Y me genera también mucha impresión como, digamos que este parásito saben distinguir, en este caso que necesitan dos usuarios, qué momento usar a uno y qué momento usar a otro. Sí, es que ya Me tienen esto imagino que es programado. parte de su madurez, digamos, sexual De su o no ciclo. sé, de su ciclo de vida, ¿no? Él sabe que en este punto va a partir de esto y después en esto, pero como todo lo orquestan de una manera, o sea, me intriga mucho cómo es algo tan silencioso que no te das cuenta, estos animales no se dan cuenta que van hacia su final, o sea, se me hace tan macabro ese aspecto, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Que nada, o sea, no te puedes dar cuenta y no hay defensa ante eso, o sea, esos roedores no se pueden defender, no lo ven, no la ven venir, ni el gato, ni nadie. Exacto. Entonces, eso es lo maquiavélico, digamos, lo feo de toda esta situación. Correcto. Este parásito invade la amígdala del ratón, el centro del miedo y las emociones. No la destruye, la reconecta, cambia los cables. Da de cuenta que son hackers. Son hackers, los literal. Parásitos, hackers lo reconfiguran. Es la palabra que yo consideraría más adecuada para definir lo que hacen, hackean. Estudios de neuroimagen muestran que cuando un ratón infectado huele a orina de gato, su cerebro se ilumina de forma anómala. Las zonas de miedo permanecen apagadas, pero las zonas de placer sexual, las mismas que se activan durante el apareamiento, se encienden intensamente. El toxoplasma ha reescrito el cerebro del ratón para que asocie el olor de su depredador con la atracción sexual. No, o sea, literal lo matan por cachondón al ratón. O sea, el ratón huele la orina de gato y su cerebro ya hackeado. El ratón se anda imaginando una ratoncita. Interpreta que hay una ratona por aquel lado y va raudo y veloz a buscarla. No habrá mucha banda así humana infectada de ese. Vamos a hablar sobre la posible infección de esto, porque este parásito potencialmente puede infectar a humanos, pero no coman ansias, poco a poquito. Vamos allá. Marlon, qué loco, qué loco de verdad este tema de los parásitos. Sí, está muy loco. Como te decía, el ratón no solo pierde el miedo, siente atracción sexual por los gatos. O sea, tal cual, me hace impresión, no sé si a ustedes insólitos, pero justo que el estudio científico donde le ven cómo funciona el cerebro al ratón ante el orín del gato, pues ahora sea algo que a él le emociona sexualmente. Exactamente. Cuando lo normal sería que le activara, no sé, su parte del miedo y todo esto, y si el ratón huyera de esa situación, ¿no? Donde hubiera orina, se fuera. Ahora no, ahora parece buscarla, ¿no? Entonces, no entiendo, o sea, es muy loco cómo manejan los parásitos, ¿no? Sí, el cerebro. Es algo increíble. A ese nivel. El ratón sale del escondite, busca activamente zonas donde los gatos marcan territorio. Él interpreta este orín como algo sexual y se expone deliberadamente a los gatos. Esto es solo cuestión de tiempo. Eventualmente, el gato lo captura y se lo come. Toxoplasma llega a los intestinos del gato. Se reproduce sexualmente dentro del gato, produce millones de quistes y estos salen de las heces del gato. Ahí van. Y el ciclo continúa. Wow. Es algo perfecto, ¿no te parece? Un parásito que hackea el cerebro de mamíferos para garantizar su propia reproducción. Sí. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué hace Toxoplasma en humanos? Los humanos no somos hospedador definitivo. Somos un accidente evolutivo. Cuando nos infectamos, generalmente por comer carne mal cocida o limpiar cajas de arena de gatos, el parásito entra en nuestro cuerpo y viaja al cerebro, forma quistes en el cerebro y se queda ahí para siempre. Durante décadas, la medicina asumió que Toxoplasma era inofensivo, un pasajero silencioso en las personas. Pero en los últimos 20 años, estudios han encontrado algo inquietante.
Las personas infectadas con toxoplasma muestran cambios sutiles pero medibles en su comportamiento. Los hombres infectados, al parecer, tienden a ser más impulsivos, más agresivos, menos temerosos al riesgo. Las mujeres infectadas muestran en algunos estudios más sociabilidad, más confianza. Ambos grupos muestran tiempos de reacción ligeramente más lentos. Y un estudio de 2016 encontró que conductores involucrados en accidentes de tráfico tenían tasas de infección de toxoplasma significativamente más altas que el grupo control. O sea que sí genera afectación en una persona. Cambia De tu humor. comportamiento, tu humor. Órale. O Los sea, hombres se vuelven más agresivos, más violentos. violentos, y las mujeres más sociables, más confiadas. Y no es todo. Hay un estudio que mostró que personas infectadas tenían casi el doble de probabilidad de involucrarse en comportamientos de riesgo. Y luego está la conexión con la esquizofrenia. Múltiples estudios han encontrado que personas con esquizofrenia tienen tasas de infección de toxoplasma más altas que la población general. No significa que cause esquizofrenia, pero denota una relación compleja. Sí, como que sí te hace un poco más propenso. Ujú. Wow. Y esto es inquietante, ¿no? O sea, que Sí, un pues ya estamos parásito viendo que algo tan pequeño te cambie. como un parásito realmente, digamos, ya afecta a mamíferos, a un gato, un roedor, y no solo a ellos, sino que también puede generar una afectación a un ser humano. Porque Exactamente. está comprobado, o sea, no es algo que está Marlon diciendo sin ninguna comprobación científica, es algo que ya está estudiado. Está estudiado. Y digamos, no es muy grande la afectación, pero sí denota un cambio de humor en esas Claro. personas. Y se vuelven más arriesgadas Ujú. a entrar más probablemente en conductas que puedan implicar un riesgo a su salud, a su integridad. O sea, como que pierden parte del miedo De autopreservarse, ¿no? de autopreservarse, y especialmente los hombres se vuelven más agresivos, más propensos a pelearse, A la violencia. a la violencia, y eso implica también un posible riesgo al cuerpo, a Claro. la integridad. Sí. Además, el parásito se aloja en las mismas regiones cerebrales afectadas en la esquizofrenia: la amígdala, el núcleo accumbens y regiones que son vinculadas a la dopamina. Toxoplasma altera niveles de dopamina en el cerebro. Eso ya está confirmado. Sí. La esquizofrenia también involucra disfunciones dopaminérgicas. Sí. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador. No sabemos si estos cambios de comportamiento son intencionales. Ujú. Piénsenlo. En ratones, toxoplasma reescribe el cerebro para hacer que estos ratones busquen a los gatos. Ahí les cambia totalmente, ¿no? El gusto ahora por la pipí de gato, ¿no? Exacto, se enamoran de los gatos. Esto es evolutivamente útil porque así el toxoplasma puede completar su ciclo de vida. Sí, y la asegura su reproducción. supervivencia como, digamos, como parásito, ¿no? Exacto. Pero los humanos no somos presa de los gatos. No somos parte del ciclo. No es como que un gato va a venir a comernos. No. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el parásito alteraría nuestro comportamiento? Hay una teoría. Son efectos secundarios. El parásito evolucionó para manipular roedores. Cuando infecta a humanos, sus mecanismos causan estragos en un cerebro que no está diseñado para ser manipulado así. Somos, por así decirlo, un daño colateral. Pero hay una teoría todavía más loca y más macabra. A verla. ¿Qué pasa si un humano infectado es más impulsivo, más descuidado, más propenso a accidentes? Es más probable que sea comido por un depredador grande. Antes de la civilización, de este mundo contemporáneo en el que vivimos, donde somos el top en la cadena alimenticia, pues los humanos teníamos depredadores naturales. Te comías un exoplasma. Leones, O llegabas a ti un exoplasma y ya te ibas allá a golpear con un león, ¿no? tigres, leopardos, grandes felinos. Sí. Todos ellos depredadores definitivos. Y también... superiores físicamente a Sí. humanos, digamos, de esa época, ¿no? Exacto. Y también son huéspedes del toxoplasma, porque como les había anticipado, no solo infecta gatos, infecta a cualquier tipo de felino, Sí. incluidos los leones, que son bestias. Entonces,
¿Es posible que el toxoplasma esté intentando hacernos más vulnerables a los grandes felinos? ¿Que estos cambios sutiles sean programación residual? No lo sabemos, pero Sí. probablemente nunca tengamos una certeza. Sí, pues yo creo, digo, no soy científico, obvio, ni mucho menos, pero yo creo que fue como algo que quedó. O sea, ese parásito seguramente, ese nivel de evolución que tiene ahorita, lo ha tenido desde antes de que llegara el humano, o cuando llegó el humano, no sé. Pero yo pienso que es algo que, como tú lo dices, como antes probablemente si había personas que en su día a día se enfrentaban o que estaban propensas a ser atacadas por estas criaturas, felinos grandes, seguro este parásito, pues en general agarraba a cualquier mamífero, afectaba igual a los grandes felinos y pues era un factible de que un humano se Fuera fuera parte del proceso. a parte del proceso y quisiera, no sé, fuera atacado o quisiera pelear, digamos, ¿no? Con Ujú. un león o ponerse, en vez de huir, quererse enfrentar o hacerse el valiente, ¿no? Entonces, pues seguramente pasaba también a ser devorado por algún león o algún tigre. Eso es lo inquietante y muy probable que así fuera. Pero aquí está el detalle final. No hay una cura. No, No hay cura para esto. Las personas que se infectan de esta situación, de este parásito, ya no se curan. Quedan ahí los quistes en el cerebro. Increíble y tenebroso. hay que hacernos una encefalograma, ¿no? Para ver si tenemos quistes. Y una vez que el toxoplasma entra en tu cerebro, estos quistes, que son muy resistentes, se pegan al tejido neuronal. Imagínate que tengas esa cosa en tus neuronas, Pegadas. pegado, este parásito ahí, Y no enquistado. muere, no tiene un tiempo de vida. No, se queda ahí para siempre. Y si te das desparasitantes y todo eso No, no tampoco. se quita. Tu sistema inmune no puede alcanzarlo. Los antibióticos no funcionan. No hay manera de que lo puedan remover. Está ahí, viviendo en tu cerebro, como te dije, para siempre. Y en este momento, mientras escuchan esto, insólitos, insólitas, hay una probabilidad de 1 en 3 de que lo tengan. Wow. Y esto se aumenta exponencialmente si tienen gatos en su casa. O sea, todo aquel que tenga gatos es más probable que tenga este parásito. Porque el gato es Sí, huésped su natural. huésped natural. Así que piensen bien aquellos que Y tengan oye, y al gatos. gato no se le va el cerebro, ¿verdad? No, Al gato sus ciclos en el estómago, digamos, sí, ¿no? exactamente. Pero el gato es un depredador. Y nosotros, como ya mencionaba, éramos presas. ¿Será que, o sea, ya divagando un poco, será que es tan selectivo este parásito que sabe quién es depredador y quién es presa? Nosotros como humanos, pues fungimos el rol de presa, ¿no? Porque donde se nos va el cerebro. Ujú. Sí, es que volvemos al Porque el punto. gato también es un mamífero. Sí, pero volvemos al punto, es un felino. Y Por eso, o sea, él distingue sí, claro, lo que es un depredador obviamente, de lo que es un animal que pues, es no es un presa. depredador, tiene que ser presa, ¿no? Y los felinos, aquí en China y en Roma, son depredadores. El gato será muy chiquito y muy lindo, pero es un depredador. Ustedes ven a un gato cazando y es una bestia. Para un ratón es una bestia. Obviamente ves a un león que es mucho más grande, es una bestia todavía más terrible, pero ese va hacia otras presas, ese no busca ratones, ese busca ya mamíferos grandes como el Sí, humano. sí, claro. Entonces, sí, efectivamente este parásito sabe cuándo se aloja en un felino, que el parásito lo interpreta como un depredador apex, es decir, tope, y cuando se aloja en un posible Candidato de candidato a ser ser la presa. devorado. Ujú. Wow. Qué increíble, ¿no? Ya debería saber ese pinche parásito que aquí somos los apets, La los humanos. naturaleza, cada vez que te pones a buscar sus pormenores y a investigar un poquito cómo funciona, te sorprende. Es Sí, terrorífica y bella a la vez. sí. Sigue ganando a mi gusto el de la avispa, ¿eh? La avispa estuvo Ujú. macabro. Así que bueno, quistes microscópicos alojados en tu amígdala, Tres de en tu núcleo cada... accumbens. Uno de cada tres insólitos que nos ve puede tener Ujú. este parásito, ¿no? Sí, O nosotros mismos. nosotros mismos. Y estas regiones de las que yo hablaba, donde se aloja, Ujú. pues controlan el miedo, el placer, la toma de decisiones. Wow. Este impulso repentino que tuvieron en la mañana, esa decisión de riesgo que tomaron, ese arrebato de coraje cuando manejaban, esa ira que les vino cuando
Colérica. señorita del Starbucks no les puso el sustituto de azúcar que querían. No les puso la crema batida en su frappé. Pudo haber sido originada por este parásito. Ahora el parásito. Que los hace más temerarios y más violentos. Esos comentarios negativos que dan. Así que hay que pensar un poquito, ¿no? Si esto pudiera ser. O sea, te hace que te formules estas preguntas. Ese dislike que le van a poner al video, no se lo pongan. Bueno, hagan lo que quieran. Sí, exacto. Entonces, es una cuestión inquietante, ¿no? O sea, Muy cuando te pones a inquietante. pensar si esto es posible. Sí, muy inquietante porque jamás uno ve el tema de los parásitos y realmente, a no ser que te esté afectando algún parásito en el estómago, una cuestión así, te detienes, ¿no? A pensar qué tan evolucionado está este mundo parasitario, ¿no? De los parásitos, cómo son mecanismos, Ujú. pues casi omnipresentes, porque pues en todos lados pueden estar y pues con un control tan poderoso, ¿no? Sobre los seres que infectan. Yo recuerdo haber leído y bueno, y a especie de dato Ujú. para los insólitos que hubo 2 casos de 2 personas que murieron por una infección de un parásito. Uno me parece que en Australia y la otra una persona que consumió sushi, Ok. mariscos crudos. Y precisamente hacían énfasis en que hay que tener mucho cuidado con los alimentos que se consumen crudos o que Sí, vaya directamente pues así es. sin tanto proceso de limpieza o así. Porque este parásito se llama, y te traigo el dato, perdón que saque el teléfono, pero se llama gusano pulmonar Ok. de la rata. Y ahorita que hablábamos de rata, lo Ujú. recordé. Tiene un nombre que su nombre científico es Angiostroglius Ujú. cantonensis. Sí, típico nombre científico Así, raro. Sí. súper raro. Ujú. Pero bueno, lo curioso de este parásito es que sí ha infectado a personas. Digo, es No las muy común controla. que infecta a las personas, no las controla, les produce malestares físicos Ujú. y en los peores casos, más graves, la muerte. La muerte, ok. Entonces ahí está el dato para que uno, digo, los insólitos y las personas que nos vean también se vayan dando cuenta de que feo también pueden llegar a ser los parásitos, Se ¿no? puede enfermar, así Se que puede enfermar gravemente. hay que limpiar los alimentos, cocerlos bien, que hiervan las verduras, Sí. las carnes. Pero efectivamente, o sea, Ya si ves bien también, perdón Marlon, hablando un poquito más sobre esto, ya ves que también mucho tiempo se dijo que la carne de puerco había el cirticerco o algo Ujú. así que se te iba al cerebro, así es. que porque supuestamente también, digo, hablando de hervir las carnes, porque no las hierven bien y ese parásito no muere, digamos, esa Así larva. es. Ese es otro parásito. Lo que sí distingue a estos parásitos es que no controlan mentes. No Son es como parásitos estos casos. que enferman a las personas, te pueden producir daños graves a la salud, pero no tienen esta característica tan aterradora de que te puedan cambiar tu forma de ser, tu comportamiento o tu mente, ¿no? Sí, Pero no dejan de ser aterradores. Al Sí, final de cuentas, creo que es una buena aportación que estás dando porque permite que nuestros insólitos y nuestras insólitas tomen precauciones, limpien bien los alimentos y eviten, ¿no? Ser presa de alguno de sí, estos parásitos que le pueden generar un daño a la salud. Ya ni Sí. se diga de aquellos parásitos de los que hemos estado hablando durante Sí. este rato que te cambian tu sí, mentalidad. lo bueno que digo, pues, generalmente los más feos que hemos visto, pues afectan directamente a organismos más pequeños. Ujú. Insectos y tal. Salvo el del Pero- gato. Salvo el del gato, que sí está documentado que hay cambios En los humanos. en los humanos, cambios de Así es. comportamiento. Pero imagínate, o sea, es muy redondo este tema y creo que muy relevante para todos los que nos ven porque justo estamos hablando de algo que muchas personas pasamos por alto. Claro. Los parásitos, las personas los pasan por alto y son organismos súper interesantes, ¿no? Súper interesantes y súper peligrosos. aterradores. Y peligrosos. Y una vez que hemos narrado estos parásitos que para mí son los más relevantes en el tema del control de las mentes de estos Ok. seres, seguramente a ustedes les parece muy familiar todo lo que hemos narrado. Y esto tiene una razón. Estos parásitos ya están en nuestra cultura, en nuestras historias y en nuestras pesadillas colectivas. Sí. Porque algo en nosotros, algo profundo y muy instintivo, reconoce que son una amenaza. En 2013 salió un videojuego que cambió la industria para siempre. The Correcto. Last of Us. La premisa es muy simple y aterradora a la vez. Sí. Un hongo basado en el Ophiocordyceps, Con el el que Cordyceps. infecta a las hormigas y que las vuelve zombies, De hecho, es el Cordyceps, ujú, literal. muta en el juego este hongo y salta de insectos a humanos.
infecta cerebros y convierte a las personas en zombies violentos controlados por este hongo. Este juego se convierte en un fenómeno global. Gana muchísimos premios, se convierte en uno de los mejores juegos de la historia. Sí. Hacen una serie en HBO que también se convierte en un fenómeno. Muy buena. Y rompe récords de audiencia. Sí. ¿Por qué? Porque los creadores no inventaron nada. Solamente tomaron lo que es el Cordyceps, Lo que pasa en la naturaleza. lo que le hace a las hormigas, un control neurológico preciso para obligarlas a cambiar su conducta a fin de él preservar su propia reproducción. Claro. Y pues lo trasladan a qué pasaría a una historia, ¿no? si lo hace con una persona, ¿no? Sí. Y este no es el único caso donde estos parásitos influyen tanto en una obra cultural, ¿no? Una obra, en este caso, en el tema de los videojuegos. Sí, en el mundo del videojuego, pues aparece, ¿no? Que el Exacto. Cordyceps como primer gran elemento en este gran juego de The Last of Us, que si tienen la oportunidad de jugarlo. De hecho, el Cordyceps es el eje central de toda la historia. Todo gira en torno a este fin del mundo a través de este hongo, ¿no? Porque si te acuerdas, la protagonista, que es Ellie, es inmune. Ella es inmune, pero tiene al Cordyceps alojado en su cerebro. Nada más que ese no pudo como eclosionar. Sí. No la pudo controlar y piensan que ella tenía la cura porque su sangre o su ADN tenía como la ventaja la de resistencia, poderlo, digamos, ¿no? frenar. Se quedaba como enquistado, justamente. Estaba enquistado como hablábamos del quiste. Como hablábamos del parásito de los gatos. Que ya no crecía. Simplemente se quedaba en ese limbo, ¿no? Ahí. En el juego, la chica Ellie, la protagonista, tiene esto. Entonces, vaya que es interesante. Sí. Pero no es el único caso en videojuegos, ¿eh? No. Hay muchísimos. Aquí les traigo otro. Resident Evil 4. Juegazo. ¿A quién no le suena, no? Resident Evil, películas, videojuegos, historietas, gente disfrazándose de esto. Sí. Bueno. Es de los juegos más influyentes de toda la historia. Y aquí en esta entrega se presenta a las plagas. Un parásito que se aloja en el cerebro y controla a humanos como marionetas. Sí. Los desarrolladores comentaron que se inspiraron directamente en parásitos reales documentados. ¿Te acuerdas que en el juego, cuando les disparabas con las escopetas o así, les nacía el parásito? Sí. Era como un tentáculo así. Las plagas. Las plagas. Entonces, vaya que es terrorífico, ¿no? O sea, sí. A pesar de que muchos, porque va a haber gente que comente y digan, no, Resident Evil trata de un virus. No siempre. No siempre. Resident Evil en su entrega número 4, 5 y las siguientes que han salido, ya se ha explorado que no solo es el virus, sino que también hay las plagas. Sí. Que si bien es cierto, se crean con este virus, pero llevan una forma de vida parasitaria. Es decir, se la introducen, pueden ver el Resident Evil 5, el 4, jugarlo también, que son muy buenos, tal cual lo comen y dentro de ellos pues vive este parásito, como dice Marlon, incluso si les disparas, salen, emergen. Y acuérdate, ¿no?, que en el juego Lord Sadler, que es el malo de la historia, controla a las plagas, otros individuos que están infectados, porque él tiene la plaga principal, suprema, por así decirlo. Así, la Apex, ¿no? Ajá, y esta plaga que él tiene es como que la reina de las otras plagas, y aquellas personas le obedecen ciegamente. Pero no solo ahí se queda en esta entrega de Resident Evil 4, ahora que hago un poco de memoria. 5 también. En el Resident Evil 7 y en el Resident Evil Village se explora lo de la megamiceta, que es un hongo fúngico, así un parásito fúngico, que también se aloja en las personas y muy parecido a las plagas. De hecho, es lo que toman ese hongo para hacer las plagas. Ajá, muta a la gente igual. El virus T también emana de ese hongo. Exacto. Esa capacidad de reanimar. Pero me quería enfocar en el tema de que este hongo también es parasitario, porque se aloja en la gente, hace que muten, y también la madre Miranda, que es la protagonista mala de esta entrega, ella controla a los otros porque tiene como que la cepa principal, el hongo principal. Entonces, vaya que hay dos tipos de organismos dentro del lore de Resident Evil tal cual, que son parasitarios. Y es que, estamos dándole una clasecilla ahí de lore a la gente que le guste de Resident. El lore, literal, toman en cuenta, si tú juegas el Resident Evil 8, los que lo hayan jugado y nos vean, el virus T se evoluciona, Edward Spence lo evoluciona justo con Madre Miranda en esta cueva donde encuentran el hongo, megamiceta. Entonces, de ahí y otras vertientes que has hecho a la historia, pero sí, realmente nace de un hongo y las plagas, pues son plagas, literal. Entonces, ahí no hay discusión. Correcto.
Pero no solamente en el videojuego de Resident Evil o en el otro juego de Last of Us queda el tema de los parásitos. También fíjate que hay un videojuego, ahí también a la gente que le gusta el gaming, Parasite Eve. Ese es un juego que Ok. era muy similar a Resident. De hecho, era su competencia, digamos así, o fue su competencia. Y también ahí se explora un parásito. Un parásito Ok. tal cual es el protagonista. Pues, digamos, es el monstruo del juego. Bien. La protagonista es una policía. Igual es muy similar a Resident Evil el estilo de juego. Y también se habla de un parásito. Entonces, Mira. Bueno, es bien importante cómo los parásitos han inspirado muchísimo. mucho, ¿no? En tema del gaming, de los videojuegos, han inspirado mucho. Y como vamos a ver ahorita con Marlon, no solo se queda ahí, hay más inspiración. Hay más inspiración y entre ellas está Parasite, un Uf. famoso anime y manga japonés Chulada. que trata sobre parásitos alienígenas que toman control de cerebros humanos, pero los síntomas que muestran son pérdida de emociones. Cada vez estos humanos se vuelven más insensibles, Sí. más inhumanos. También tienen cambios de comportamiento que son muy extraños. Y todos estos cambios de comportamiento que te desarrolla la historia están calcados de estudios que se han hecho sobre toxoplasma en humanos. O sea, lo irascible que se vuelve la gente, lo violenta, Sí. etcétera. O sea, el que creó el manga y después el que creó el anime, pues sí tomó muchas referencias. Hay una peli también, ya. Hay una película, exacto. Y estas franquicias son muy exitosas porque los parásitos de los que hemos hablado tocan un miedo primordial que todos los humanos compartimos. Perder el control de nuestro propio cuerpo, Sí. de nuestra propia mente. Descubrir que no somos el piloto de nuestras vidas, sino que únicamente somos pasajeros. Sí. Como esa pobre hormiguita, que ella no quería irse a morder la Solo fue hoja, digamos, un vehículo, ¿no? Para un Ujú. fin. Y ella, tal vez dentro de su psique de hormiguita, decía, ¿qué hago? ¿Por qué me estoy moviendo? ¿A dónde voy? ¿Por qué no puedo controlar mis patitas? Porque el parásito ya había hecho su red y estaba controlando todo su cuerpo y la llevó a aquella rama en la que la hormiga muere. Entonces, imagínate que eso pasara con humanos. Sí. Perder el control Y así. sería algo, imagínate, tal vez físicamente que tú pierdas el control sobre tus extremidades, sobre todo eso, pero que conscientemente, como lo dices, como la hormiguita, tú en tu conciencia sigas siendo tú. Así Te es. estés preguntando por qué estoy haciendo todo esto o por qué estoy, no sé, haciéndole daño a alguien que me están controlando. Yo no quiero, pero me están controlando. O sea, es como, sería muy feo, o sea, para una persona sentir eso y estar consciente tal vez, pero no controlando tu cuerpo. Correcto. Y bueno, la cultura popular no inventó el horror de los parásitos controladores de mentes. No. Solo los reconoció y Sí. los llevó Sí. Y al fíjate, cine, a los videojuegos. en el cine hay una que yo creo que es obligatoria y la voy a decir, The Ujú. Thing, La Sí, Cosa. claro. La cosa también es un parásito, digamos, no se sabe de dónde viene, Se pero entiende que del espacio. es un organismo parasitario. También Ujú. necesita un huésped, les cambia las formas, toma la forma de ese huésped, Sí, pero los controla. Entonces también en esa película clásica, creo que John sí, de Carpenter Joe Carpenter. la dirige, es un clásico del cine de terror y también se explora el tema de un parásito. El propiamente Alien, el octavo pasajero, Es pues un parásito en un principio. es Se un aloja en un parásito, es un cuerpo, se necesita un alimenta de cuerpo ese cuerpo y eclosiona. y ya eclosiona y va ganando, ¿no? El Y tamaño adulto. se parece mucho al mecanismo de reproducción de la avispa. Es correcto, por eso hace rato dije, a mí me Ujú. suena totalmente a Alien. La Sí, manera en que totalmente. emerge ya imagínate qué terrorífico, digo, nosotros lo vemos aquí seguramente, pues no sé, en un cristalito donde tengamos esa avispa Claro. y esa cucaracha, lo vemos muy normal. Pero imagínate ser del tamaño de Es brutal, ver eso, o sea, ver terrorífico, un animal así monstruoso. emergiendo de otro, o sea, brutal. De por sí cuando ves a un insecto con microscopio y puedes ver sus rostros, Son sus gachos. patas, sus protuberancias, son horribles, son monstruos. Sí. Increíbles y perfectos porque tienen mecanismos de supervivencia Muy brutales. muy evolucionados que les ha permitido sobrevivir por millones de años, antes que nosotros. Ellos ya estaban cuando nosotros llegamos al mundo. Ya estaban los insectos y eran más grandes. Eran, ahí sí, gigantescos. Tal vez algún día traigamos un episodio sobre esas épocas de la Tierra antes de nuestra existencia. De la tierra hueca. Donde todo era gigante, incluidos los insectos. Donde habita King Kong, la tierra hueca. Entonces, vaya que
Increíble, Marlon. La Increíble naturaleza y es increíble. fascinante el mundo parasitario. Yo creo que también para los insólitos lo está haciendo. Ujú. Y cómo han tenido mucha inspiración en las Sí. series, en los videojuegos y en el cine, ¿no? Exactamente. Porque al final de cuentas, estos videojuegos, estas historias, son nuestra forma de procesar un miedo que ni siquiera sabemos que tenemos. El miedo a descubrir que tal vez nunca fuimos libres, ¿no? Como estos pobres insectos o esta ratita que estaban siendo manejadas como meras marionetas por un parásito que controlaba todo su cuerpo. Así que vaya que cada vez que nos ponemos a examinar en la naturaleza, a escarbar, ¿no? Sobre estos increíbles animales, increíbles parásitos, me mete mucho miedo todo Sí, esto y además me genera una fascinación porque a veces uno está trabajando, ¿no? En cómo desarrollar algo. Por ejemplo, ahorita que el chip que va a permitir que controlemos, ¿no? Computadoras o esto del a Neuralink de Elon distancia, Musk a ¿no? distancia. O que se dice, la gente que es más así sospechosista, que va a permitir que alguien controle a personas, ¿no? Pero la naturaleza lo viene haciendo desde hace millones de años. Ya hace millones de años, esa avispa, esa hormiga y todos los demás parásitos que hemos mencionado, Lo ya hacen. hacían Y de manera orgánica, de ¿no? manera Digamos, orgánica todo esto. biológica a través de años y años de evolución. Digo, también lo de Neuralink es evolución científica, Científica, pero realmente no es una capacidad que nosotros como humanos tengamos tengamos. Y ya además es algo nuevo. inserta, ¿no? En nuestro ADN. Y no sabemos si va a funcionar. Mientras tanto, Esto es estos perfecto. mecanismos son tan perfectos que llevan millones de Y años funcionan funcionando. porque funcionan, ¿no? Así Entonces, es. increíble. Realmente a mí también estos organismos parasitarios siempre me han aterrorizado. La verdad te Ujú. confieso, yo veía mucho Doctor House y los que vean Doctor House me van a entender. Claro. Y siempre al final era un parásito. O sea, sí, estaba jodidísimo y el Doctor House hacía todas las pruebas del mundo, veía todas las enfermedades y al final era un parásito que tenía la persona por haber comido algo, por haber convivido con un animal infectado. Ujú. Entonces, desde ahí yo siempre estaba así como con el miedo a los parásitos, ¿no? Pero pues Ahora vemos que son has desbloqueado un nuevo miedo. sí, Parásitos que controlen tu mente. tu mente. Imagínense. Imagínense, insólitos, que este Cordyceps que infecta a la hormiga evolucione como en el videojuego de The Last of Us. No, pues se acaba el mundo. O alguno de estos parásitos como el de la avispa Hasta cabrón. o como el otro parásito de la rata nos llega a controlar a ese nivel ya de que prácticamente nos vuelva zombies. Y entonces yo creo que sería el fin de la humanidad y pasaría lo que pasa en Resident Evil o en Sí. The Last of Us. La humanidad colapsaría, me parece. O no, o tal vez, si bien podríamos hacerle frente con la ciencia que ya tenemos, sería un problema grandísimo, ¿no? Sí, Si ya nada más el COVID, un gran que problema. fue un gran y problema muchas muertes. de salud pública, ahora imagínate algo que haga que la gente cambie, que de repente la gente se volviera rabiosa, agresiva, porque el parásito de la rata y del gato ya se demostró que hace que las personas sean más agresivas. Pero ahora imagina que evolucionara a un nivel todavía mayor donde ya no solo fuera que le miente su madre a alguien y ya, sino que te hiciera una furia Rabioso. incontrolable que no pudieras tú hacer frente y prácticamente te abalanzara sobre alguien para morderlo, como en The Last of Us o como en Resident Evil, los que tienen las placas, que son así gente súper agresiva, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, es increíble y si nos ponemos a pensar en esto, pues muchas pesadillas se desbloquean. Sí, qué bueno que al menos el tema, yo le voy más al Cordyceps que llegue a ese nivel, la verdad, pero qué bueno que no ha llegado, porque imagínense, Ajá. sería el fin, ¿no? Sería el Pienso fin. yo, de la humanidad como la conocemos, por más, o sea, cómo hacerle frente a esporas, Sí. a cosas que ni ves, literalmente no las ves, nada más las hueles y ya están dentro de ti. Y sería muy difícil. Muy difícil. Y que realmente cambiara nuestro comportamiento. Quién sabe si nos volviera agresivos o como en el juego, que se vuelven agresivos, porque en el Ujú. juego se vuelven agresivos. Exacto. Y también terminan como la hormiga al final, porque hay una evolución. Quedan ahí Son- echando las esporas en The Last Sí, of Us. hay una evolución Los entre famosos gordinflones. gordinflones, sí. Hay una evolución de que chasqueadores, Ujú. corredores, gordinflones, ya cuando llevan muchos años. Sí, Y al final cuando mueren, o sea, si tú los matas, eran quemarlos la solución, solo Ajá. así. Porque si estaban muertos, esa persona brotaba el hongo y liberaba esporas. esporas, exacto. Así que insólitos hemos visto caracoles con ojos pulsantes caminando hacia su muerte, hormigas zombies clavando sus mandíbulas
con precisión milimétrica, cucarachas lobotomizadas esperando ser devoradas de adentro Sí. y ratones enamorados del aroma de sus asesinos. Pero nosotros, con nuestros cerebros complejos, nuestra conciencia, nuestro libre albedrío, también somos vulnerables. Durante siglos, los humanos hemos creído que somos los dueños de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Pero estos parásitos nos demuestran algo fundamental. La biología puede ser hackeada. No necesitamos ciencia ficción, no necesitamos chips cerebrales, ni inteligencia artificial. La naturaleza ya inventó el control mental y lo ha estado perfeccionando durante millones de años. Entonces, esta conducta compulsiva, que no puedes explicar, este miedo irracional, esta atracción inexplicable, ¿es tu cerebro tomando decisiones? ¿O es algo más pequeño, más antiguo, presionando teclas en la máquina biológica que llamamos yo? Como te decía, ese coraje de que tal esto. Es de pensar porque no sabemos hasta qué punto lo que sentimos, nuestras emociones, todo esto sea Son realmente nuestras, inherentes. nuestras o realmente producto de lo que comemos De un o de lo parásito que que se quedó ahí. convivimos con algunos seres, digamos nuestras mascotas, a veces tienen Ujú. parásitos, sean esos parásitos que están controlándonos, ¿no? En vez de parásitos, sí, Porque jalando. ya está realmente dicho con lo que hablábamos del parásito del gato y del roedor, de que sí afectan de algún modo a las personas, ¿no? Haciéndolas más agresivas. Entonces, ¿por qué no pensar, ¿no? Que realmente puedan evolucionar a ese punto? O si realmente ya evolucionaron y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y todos estamos infectados. No lo sabemos, no queremos ser alarmistas aquí en la sociedad del insólito, pero sí deja que pensar y realmente da Claro. mucho miedo este mundo de los parásitos. De hecho, yo Muchísimo. una vez leí que todo este mundo microscópico Es de seres aterrador. está muy como Un superhéroes, infierno. como si fueran seres así superpoderosísimos. Sí. la Qué verdad bueno que que sí. son microscópicos. Y Imagínate que crecieran. imagínate, serían monstruos. Imagínate esa avispa de tamaño humano. No, sería un monstruo, acabaría con la Sería una humanidad. bestia. O sea, no habría persona que le hiciera frente a un animal así. Terrorífico. Nada, literal. Rápido, vuela, te pica en zonas perfectamente calculadas y ya eres Y te suyo. depositan ahí un parásito que Que te revienta el controla pecho. y después sale de tu estómago, como en Alien. Sí, brutal. no, muy fuerte este tema. Y qué bueno que se está pudiendo explorar aquí en la sociedad de lo insólito para que también las personas que nos ven o nos escuchan, ya sea en Spotify o nos vean en YouTube, pues Ujú. también tengan conocimiento, ¿no? De estas criaturas tan aterradoras. Tan aterradoras. Y no solo se queda, porque digo, en el mundo de los parásitos, porque realmente esta avispa, sí, pues tiene como una manera de reproducirse o de que crezca su larva de Ujú. manera parasitaria, ¿no? Así es. Dependiendo de otro, porque vaya que eso es un parásito. Es un parásito. Hay una película, por cierto, digo, no guarda relación con Parásitos, pero sí habla la de Parásitos, precisamente. Parasite. Ujú. De este director coreano, ¿no? Muy bueno. Y pues habla también de humanos siendo parásitos. Aunque en un contexto social. que ya es distinto. No No orgánico. realmente viviendo dentro de alguien. Orgánico ¿no? y tal, pero digo, también ahí está la referencia Sí, de claro. la película. Entonces a mí realmente me fascina, pero también, como dices, me aterroriza bastante. Mucho. Y bueno, insólitos, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Esperamos que esta historia los haya hecho reflexionar. Mucho. Me gustaría que dejaran sus comentarios. Y díganme, ¿conocían a estos parásitos? ¿Qué les perturbó más? ¿El caracol? ¿La hormiga? ¿La cucaracha? ¿O nosotros mismos? Nada, yo definitivamente, Marlon, me quedo con la avispa. Avispa, ¿cómo se llama? Avispa quirúrgica, avispa algo así. Esa avispa está canija, o sea, Sí. realmente es de terror lo que hace esa avispa. Digo, lo otro sí está chido, pero como que no lo ves. O sea, bueno, ya la rata pues ni supo qué onda, ya ahorita le gusta el aroma Del la pipí de gato. Pero ver eso así tan visceral de cómo ese animal le pica a la cucaracha y cómo la controla, se la lleva como un perrito Ujú. y la mete, bueno, ahí en su nido, su avispero, no sé dónde esté, y le deposita una larva y después esa larva emerge comiéndose los órganos menos importantes y después los medianamente importantes y después los más importantes hasta emerger como un monstruo como la mosca de la película. Sí, o no sé, como como el Alien. Alien literal. Yo creo que se inspiraron incluso en Alien por esto del agujón. Obviamente, Y todo este obviamente. rollo, ¿no?
Es exacto. Es De muy, hecho, yo creo que la inspiración es esa avispa. de hecho, el No sé alien si lo sea, pero seguramente sí lo fue. aplica igual. La Aplica igual. misma El lógica. alien toma una presa, le injerta su, Su su huevo abrazacaras, ¿no? Que le con el llama. abrazacaras, su huevo, los huevecillos, y el alien, el xenomorfo que nace, que Emerge. eclosiona, se alimenta de las vísceras Y emerge del pecho. de la persona y emerge de ahí, le rompe. Como pasa con la avispa que rompe el exoesqueleto de la cucaracha. Y Y bueno, los paralelismos están ahí, son evidentes. Sí, muy. Obviamente, la referencia de esta película es eso. Sí, y yo me quedo insólitos, no sé, ustedes dejen sus comentarios a qué organismo de estos, qué criatura de estas de las que describimos en el video les pareció Más más terrorífico. terrorífica, más pues así que les generó a ustedes más temor. Ujú. Dejen su comentario, nos gustaría saber, de verdad nos gustaría saber Claro. su opinión sobre estas criaturas. Yo en lo personal ya me mojé y ya dije cuál es la que a mí me gusta. No me gustaría que me lo hiciera a mí, Pero te causa más impacto. obviamente, pero me causa mucho impacto. Es la avispa, definitivamente. Bien. Pero, ¿y tú? ¿Con cuál te quedas? Híjoles, ¿será que me influyó mucho el juego de The Last of Us? Pero a mí me da mucho temor lo del Cordyceps. El Cordyceps. También que es te muy bueno, ¿no? pueda así brotar de la cabeza, del cerebro, un hongo. Sí. Y básicamente te conviertes en una bestia sin conciencia. Sí. Está muy feo. Y de terror también. De terror. Y sobre todo creo que sería algo como que más global. Porque fíjate que además, volviendo a la avispa, pues bueno, ok. Haz de cuenta que pasara, ¿no? Lo de la avispa, Ajá. te injerta su huevecillo, eclosiona, te rompe el abdomen o el pecho y te mueres. Sí. Se alimentó de ti, pero pues ya, ahí acaba. Pero con el Cordyceps lo que más miedo me genera a mí es que tu cuerpo sigue ahí deambulando, pero ya no eres tú. Y hay una pregunta que hacen en el juego. Ellie le dice a Joel, ¿y qué tal si adentro de eso están ellos todavía? Sí. ¿Qué tal si adentro de estos Son zombies personas con sintiendo, hongo, ¿no? son personas que están atrapadas ahí? Y es Sí. uno de los puntos Sí, de donde ella la se historia. quiebra, ¿no? Donde ella dice, Ujú. ¿por qué los matas así, no? Pero le dice Joel, ya no hay nada ahí. Ya están Sí. muertos. Es como si estuvieran muertos, pero no lo sabremos. Entonces, imagínate Es el dilema moral que... sí, que tu cuerpo estuviera infectado por este Cordyceps y te controlara para que anduvieras mordiendo a otras personas, atacando. Claro. Pero adentro realmente estuvieras tú atrapado en ese cuerpo con tu conciencia. Sí, y era lo que Viendo mencionaba. solamente lo que hace. Era tu lo que cuerpo. mencionábamos hace rato, de que imagínate ser que te controlara el parásito, pero realmente tú en tu interior fueras tú. Fueras tú. Simplemente no poder controlar qué haces. Exacto. Entonces ahí está muy feo. Por eso me da más miedo, porque literal sería el terror de vivir atrapado en una prisión, viendo cómo tu cuerpo comete Destruye. las atrocidades más bestiales. Sí. Sería traumatizante y Muy. peor que, o sea, la otra sería ya falleces y adiós, o sea, ahí acabó tu sufrimiento, ¿no? Pero brutal también. Brutalmente, pero bueno, ya. Pero acá no, acá sería como estar muriendo todos los días, no sé, me hace muy enfermo. Yo, de lo que podría agregar tal vez del Cordyceps, que a mí me daría miedo, yo creo que es su capacidad de contagiar a otros. O También. sea, siento que lo de la avispa, bueno, a no ser que hubiera muchísimas avispas gigantes, digamos si fuéramos nosotros las presas, muchas avispas gigantes, pero creo que habría una forma un poco más de escapar de ellas, combatirlas, ¿no? Combatirlas, escapar. Tal vez así como en la película la de En el Silencio, como Un lugar en el silencio, que eran unas super criaturas. Pero el hongo, pues, o sea, siento que tiene una habilidad tan Son tremenda esporas microscópicas. Sí, para infectar. Sí, y no las ves. Seguramente yo creo que sí va a ser global. Eso sí llegará a pasar. De hecho, está comprobado que alrededor de nosotros todo el tiempo hay esporas. Sí. Por todos lados. En la almohada, en tu suelo, en tu sofá, en la cama, en tu coche, en la calle. Esporas que todo el tiempo estamos respirando. Y afortunadamente nuestro cuerpo tiene mecanismos para evitar que nos contagien, que nos enfermen. Salvo que tengamos las defensas muy bajas. Pero ahora imagínense esporas que al entrar en tu cuerpo te pudieran hacer esto que ya hemos narrado, ¿no? Sí. Es tremendo y por eso yo me quedo con el Cordyceps, pero como ya dijiste, me gustaría también a mí saber cuál le dio más miedo a los insólitos y a las insólitas. Y bueno, si este episodio les gustó tanto como a nosotros, pues den like, dejen compartan, su like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Tenemos más contenido buenísimo que les va a encantar, reflexivo, filosófico y muy trepidante, con buenas narrativas, con buenos temas. Sí. Insólitos, insólitas, nos vemos la próxima semana cuando exploremos algún otro rincón de lo insólito. Y recuerden, la próxima vez que tomen una decisión impulsiva, pregúntense, ¿fui yo? ¿O fue algún parásito que controla la mente? ¿Quién sabe?
Hasta entonces, insólitos. Hasta entonces, amigos, cuídense mucho. Nos vemos.